ciberdelincuencia, transparencia, datos, alfabetización mediática, desinformación, fact-checking, política y, por supuesto, muchos bulos. Con Sara Martínez y Lorenzo Sastre empieza Desmontando Bulos. Muy buenas noches, hoy es miércoles 29 de mayo de 2024, son las 9:02, 8:02 en las Islas Canarias y me encuentro aquí en Desmontando Bulos, acompañado como siempre de Sara Martínez. Muy buenas noches, Sara. Muy buenas noches, Lorenzo, y muy buenas noches a todos. Aquí estamos un miércoles más para dar cuenta de todo lo que se ha movido por ahí, por redes sociales, los bulos que nos han intentado colar, que como siempre pues son bastantes porque la desinformación pues no es por nada, pero parece que está de moda. Y bueno, y por lo menos pasar durante los próximos 90 minutos un repasito a todo lo que hay por ahí, que es mucho y además contundente en algunos casos. Y variado también. Muy variado, muy variado. Nacional, internacional, bueno, tenemos de todo esta semana. Nada nuevo en el horizonte, también hay que decirlo, más o menos todo lo esperado. Solo que pues bueno, pues volvemos a estar en el periodo de venta de entradas para la nueva rave, en este caso electoral de las europeas, pero tampoco veo yo a los políticos muy puestos en hablarnos temas europeos, pero es mi sensación. Pues no. Si te das cuenta, en verdad, esto ya lo hemos hablado alguna vez, Lorenzo, que al final los temas de actualidad, tú ahora mismo le preguntas a un amigo, una amiga, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Y lo único que sale es el caso de Begoña Gómez, las últimas interpelaciones que se han hecho los políticos sobre ese tema o parecidos. Ya nos hemos olvidado si va a haber gobierno o no en Cataluña, y de las europeas, pues bueno, nos quedan muy, muy lejos. Y en verdad, de todas formas, sí que hay que decir que nosotros por lo menos intentamos analizar, ¿no? en este programa, y si nos damos un poco, nos paramos un poquito, los análisis hay que hacerlos así, parándose un poquito, pues sí, es verdad que se ha polarizado mucho el tema hemos tenido el domingo una concentración del Partido Popular en Madrid, hablando, ya no se habla tanto de la amnistía, se habla más de la corrupción, los temas a nivel europeo, la campaña electoral. Yo creo que a algún partido se las veía muy felices para los próximos, para lo que van a ser los próximos resultados, y de repente le han dado un poquito de yuyu, porque no van a lo mejor de acuerdo a lo que estaban pensando. Y Lorenzo, tenemos un mare magnum que solamente nos faltaba Israel, pues, en fin, todo enfadadito, porque sí que es verdad que una de las noticias en tal caso es que España se une a otros países, a más de 140 países en el mundo, reconociendo el Estado de Palestina como tal, ¿no? Pero yo lo que Así digo, que, chico, en este caso reconocer el Estado de Palestina, en otro caso, yo qué sé, reconocer o hablar con unos no quiere decir que automáticamente te tengas que llevar mal con los otros o estés en contra de los otros. Pero bueno, la política, es que además, en verdad, la política sana es eso, hablar con todos. Claro. Y llegar a acuerdos. Que yo no sé, eso es la política. En Europa, otra cosa, ¿cómo lo van a hacer? Porque de grupos que se presentan este año en las elecciones europeas por parte de España, si en otros años ha estado con muchos grupos de izquierda y de derecha, normalmente más de izquierdas que de derechas, eso siempre hay que decirlo. Sí. O sea, normalmente suele estar más separada la izquierda, más dividida, claro. Es que no me sería la palabra, más dividida la izquierda entre sí. Que la derecha, pero es que para estas elecciones la derecha también se ha dividido muchísimo. O sea, y eso que eso no perjudica a los grupos grandes, por decirlo de alguna manera, o al bloque, si lo quieres decir de otra manera. Exactamente.
Y más que nada porque según la representatividad del número de votos, ya sabéis que siempre hay votos que al final se pierden porque no consiguen representatividad y en cambio esos votos hubieran conseguido pues a lo mejor un diputado más. Véase, por ejemplo, los votos de Pacman. Más. Yo no tengo nada en contra este partido político, pero siempre lo nombro precisamente por eso, porque saca muchos votos, pero nunca llega al mínimo, se queda siempre al límite, claro. Y en realidad después no tiene un resultado o una representatividad yo creo que en ningún lado realmente, o sea, a no ser que haya sacado algún ayuntamiento o alguna provincia, me parece que no tiene representatividad en casi ningún lado, pero por los pelos siempre. Claro, hombre, es lo mismo que podemos pensar, por ejemplo, sabemos que es una situación muy difícil, ¿no? La del partido de Ciudadanos, sí. Pero mira lo que al final pues ha sido lo que desgraciadamente para su partido pues lo que había, que no han conseguido representatividad y hay ahí una cantidad de votos evidentemente que al final se pierden, es claro, claro. Pero bueno, como se puede perder por otros lados, ¿no? Y bueno, pues sí, es cierto que no, normalmente las elecciones europeas nunca se han polarizado. En este caso sí que hay que decir, y a mí también no me parece muy correcto por parte de algún representante político, que volvemos a la misma, cualquier tipo de cita electoral al final es un contra el actual presidente o contra mí, ¿no? Claro, es que como llevamos una campaña constante de que empezamos el año, con unas elecciones, las otras, y ahora estas, y ahora las otras, pues claro, ellos siguen como si fuera la misma campaña electoral, no cambian el chip. Claro, y no, ya te digo, no me parece nada justo, o sea, porque Europa es importante y la gobernabilidad de Europa es imprescindible, y más en la situación geopolítica que tenemos en este momento, donde además a nosotros solamente nos faltaría también participar en las elecciones de Estados Unidos. En fin, aunque la verdad que por experiencia los españoles podríamos darle a lo mejor un poquito de alegría. Lo que pasa que en Estados Unidos siempre votan en octubre, ¿no? Al menos para presidencia, para el presidente y las nacionales. Las locales no lo sé. Y claro, pues todo eso es importante, es muy importante. Y más que nada porque nos olvidamos muy fácilmente de los titulares de cada día, ¿no? Y bueno, Ucrania sigue estando ahí. Hemos tenido la visita de Zelensky hace un par de días y con ese compromiso de seguir apoyando militarmente, ¿no? La ofensiva. Con todo lo que significa ese tipo de decisiones y más cuando Ucrania quiere dar un paso más y poder utilizar el armamento que los países que están colaborando con ellos, pues que puedan utilizarlo para atacar territorio ruso, con todo lo que puede suponer eso, para que Putin se ponga un poquito más nervioso de lo que normalmente se pone, ¿no? Sí, últimamente anda un poco nervioso. Muy nerviosito. Acordaros que durante estos días, que claro, con tanta vorágine, la verdad que todo pasa un poco por encima, ¿no? Pero bueno, ha expresado la posibilidad de un acuerdo de paz, eso sí, que le dejen el territorio que ya tenía y el que ha conquistado, a lo cual posiblemente Ucrania no va a estar de acuerdo, por supuesto. Claro. Entonces, y luego, pues bueno, yo lo siento muchísimo, pero la situación con Gaza es tremenda. El mismo domingo, sabéis, bueno, que hubo un ataque en Rafah y las imágenes son terribles. Esto es lo que pasa a veces por las redes sociales, que no se hace un cribado de imágenes porque se hace muy inmediato. Y habían imágenes terribles, ¿no? De los muertos que se han producido y de la forma en que se han producido esas muertes, ¿no?
y bueno, menos mal que luego, bueno, hubo un poquito de recorte porque no era nada agradable ver esas cosas, ¿no? Y lo que supone, pues eso, en fin, Lorenzo, que Putin está nervioso, pero yo creo que mucha gente está nerviosa. No sé si, en Sí. fin, el numerito que ha montado Israel con ese vídeo dando las gracias a España. No puede ser. La verdad que lo dicho, la situación geopolítica no es nada positiva para luego tomarnos tan poco en serio a veces la gobernabilidad de Europa y las decisiones que se pueden tomar en Europa. Por otra parte, yo también comprendo que con la situación interna en España, con la polarización, que ya odio esa palabra de la polarización, de verdad, que se produce y que tenemos y que sufrimos, pues la verdad que no son tiempos muy positivos. Bueno, menos mal que tenemos las vacaciones por delante. Recordemos de todas maneras, porque eso es muy fácil que se olvide la gente, de que el tema del Estado palestino lleva ya arrastrando desde alrededor de los años 60-70, que ya acordaron precisamente en crearse dos estados y tal, y por lo que fuera el Estado palestino no se llegó a crear en ningún momento, y que en España, si no me equivoco, cuando estaba gobernando Rajoy, se aprobó el que se aprobó en las Cortes el que se aprobase o que se reconociera el Estado palestino como tal, lo que pasa que había quedado ahí en pausa, así que los que los no se ha hecho, claro, no se ha hecho nada que nada que no estaba digamos, en la hoja de ruta. De hecho, lo único que se ha hecho que estaba fuera de la hoja de ruta es que se ha tardado mucho en hacerlo, porque ya estaba mirado desde hace mucho tiempo, pero no se ha hecho nada extraordinario, nada que no se esperaba. Exactamente, yo creo que eso nos vamos a casi una década desde que en el propio Congreso, no es que de repente, en fin, se le ocurriera a un presidente del gobierno, desde el propio Congreso aprobado por todos los partidos políticos que en ese momento tenían representatividad. Así que ahora igual algunos partidos deberían callarse un poquito, porque después quedan... Claro, en definitiva es reconocer un acuerdo internacional de, desgraciadamente, toda la historia que ha vivido tanto Israel como Palestina. Claro. Entonces, en fin, no... Y tampoco... lo peor de todo es que, y esto en verdad se ha producido desgraciadamente desde el ataque de Israel a partir del terrible atentado terrorista de Hamas de octubre. Al final, desgraciadamente, primero, quienes lo pagan, como siempre, es la propia población civil. Y en este caso, pues la mayoría niños y mujeres, y los refugiados que llevamos años en las zonas de refugiados de palestinos, y todo el movimiento de desplazados que se ha producido durante todos estos años desde los años 60, ¿no? Entonces, pues hombre, no sé, y lo dicho, el estar a favor de que acabe la matanza, y lo siento muchísimo, pero yo creo que tiene todo, lo podemos decir, del genocidio que se está produciendo en esta zona, pues no significa que uno pues esté de acuerdo ni con los terroristas de Hamas ni con ningún terrorismo. No, además hay que recordar que Hamas es un grupo terrorista palestino, pero eso no quiere decir que Palestina sea de Hamas. O sea, son dos cosas. Es como a algunos que les gusta sacar tanto el tema de ETA, que por cierto hace muchos años que se disolvió la banda, pero bueno, eso es otro tema. Es como si dijeran que España es ETA. No, ETA era un grupo terrorista español, pero no, España no es ETA. Por lo tanto, también habría que saber diferenciar eso. Yo creo que eso lo hemos comentado en alguna ocasión, Lorenzo. Eso es como si en España, en la lucha antiterrorista contra ETA, tan necesaria por los años de terror que ha provocado, bueno, pues que de repente, no sé, el Estado español
cogiera y empezara a bombardear el País Vasco. Claro. Con la excusa de que seguro que hay algunos etarras que, en fin, que se esconden en viviendas, ¿no? En Bilbao, en San Sebastián o en Vitoria. Hombre, vamos a ver, un poquito de... Lo diremos de forma fina. Que le diera por bombardear el sur de Francia, o sea... Claro. O sea, lo diremos de forma fina, matar moscas a cañonazos, vamos. Exactamente. Que bueno, lo entendemos todos, sí. Totalmente. Bueno, vamos a ir con el material, que si no, pues siempre nos quedamos cortos. El otro día, fue bien, pero bueno, no es lo habitual. Y si te parece, pues empezamos con la ciberdelincuencia y con vamos con nuestros contenidos. Bueno, pues este casi es un recordatorio. Se ha hecho eco Maldito Timo, del grupo de maldita.es, pero es algo que ya hemos traído aquí y que en este caso incide, y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han hecho hincapié en esta última semana, porque vuelve a moverse este SMS que supuestamente nos lo manda la agencia tributaria, donde nos dicen que tienes para cobrar en esa devolución de la declaración de la renta 450 euros, y te piden que entres en ese sitio web, que le des clic a ese enlace para rellenar el formulario y para que te puedan hacer el reembolso. Es el típico caso de smishing, porque toma este formato de SMS, pero recordar nuevamente que la agencia tributaria, como cualquier organismo público, no hace este tipo de cosas. Además de que uno nunca clasifica para reembolsos, en todo caso clasificarías para una inspección, pero no te pedirán dinero, eso ya vendrán después con el palo a darte. Exactamente. Una cosa es un aviso para que, pues imagínate como los avisos que nos pueden mandar, por ejemplo, el aviso que te pueden mandar porque le has dicho que te avisen, ¿no? Que te puede mandar, por ejemplo, la Policía Nacional para recordarte que tal día tienes una cita para la renovación del DNI, y otra cosa es que te manden un aviso donde te dicen que cliques aquí y, por tanto, en fin, para que te pueda pagar en este caso la devolución de la declaración de la renta. Posiblemente esto ha vuelto a reiniciar su camino dentro del ámbito de la ciberdelincuencia, porque tener en cuenta que estamos a un mes de que acabe aproximadamente la campaña también tributaria, y por tanto pues a ver si con el timo pues se pueden rascar un poquito más. Así que ojo con este tipo de cosas. Recordar que el que no haya hecho la declaración de la renta aún tiene tiempo, que lo haga de acuerdo a los formatos, tanto a nivel de internet, porque se puede hacer online, como pues físicamente en las delegaciones de la agencia tributaria. Pero lo dicho, que nunca te van a mandar después un SMS diciendo que tienes ese dinerito para que te lo paguen, porque seguramente lo que nos van a pagar es otra cosa. Bueno, más que nos van a pagar, les vamos a pagar nosotros a ellos. Te digo. Vamos con la Policía Nacional. Sí, nos vamos con los avisos de esta semana que se han movido por parte de la Policía Nacional en redes sociales. Hay uno muy interesante que es muy relacionado, pues hombre, con el fútbol, y en este caso con esa final de la Champions League, donde tenemos al Real Madrid ahí, en fin, todo puesto para ver si consigue ese título este año, y por tanto nos avisan de ese posible viaje a Londres, qué consejos nos pueden dar para disfrutar de ese partido con seguridad y sin que tengamos ningún problema. Vamos a verlo. ¿Vas a viajar a Londres con motivo de la final de la Champions? Recuerda llevar tu pasaporte, ya que no será suficiente tu DNI al tratarse de una frontera exterior. Se establecerá una zona fan en una ubicación céntrica de la ciudad para los aficionados del Real Madrid. En Londres se difundirán mensajes con las mejores opciones para desplazarte a Wembley desde el centro de la ciudad. No podrás beber bebidas alcohólicas en la calle, pero sí podrás hacerlo en la zona fan. Dentro del estadio, ten en cuenta que no se permitirá la entrada de comidas o bebidas ajenas al estadio.
Se permitirá la entrada con bolsos o mochilas pequeñas y dentro del estadio habrá consignas para que guardes aquellas de mayor tamaño. Y por último, no olvides que por tu seguridad y la de todos los aficionados, la Policía Nacional estará desplegada en la ciudad y en el estadio, colaborando en todo momento con la Policía Metropolitana de Londres. Eso sí, siempre me ha gustado el intercambio que suelen hacer, no solo para este tipo de eventos, sino también, por ejemplo, aquí en Mallorca, en algunas zonas turísticas donde principalmente hay alemanes, o en otras donde principalmente hay británicos, se pueden encontrar a menudo patrullas mixtas de policías españoles con policías británicos o alemanes o de la zona que corresponda. Es algo que me ha gustado mucho porque a la vez también da a los, en este caso turistas, pero en el caso de esto, la confianza de primero poder hablar en su idioma con un compatriota y les da seguridad a ellos y también a los locales. Creo que es una buena iniciativa esa. Correcto. La verdad que es cierto, es muy propio y lo hacen en muchas ocasiones para diferentes eventos y también forma parte de lo que es a veces el intercambio formativo de los cuerpos y fuerzas de seguridad de los diferentes estados. Así que, pero bueno, ahí están los consejos muy bien dados, muy bien recordados y bueno, el sábado, el fin de semana, pues que Dios reparta suerte y el balón, pues especialmente para nosotros, para España, pues bueno, ese apoyo al Real Madrid, claro que sí. José apoya la moción. Seguro. ¿Cómo no? Pero me he acordado, me acuerdo yo de él. Y bueno, nos vamos a otro consejo también en formato de pequeño vídeo. En este caso, he recogido el de la Policía Nacional, pero hay que tener en cuenta que también durante esta semana es otro consejo que también se ha movido en las redes sociales de la Guardia Civil. Y es, bueno, ante una desaparición que ya lo han hecho en otras ocasiones, nos lo vuelven a recordar. Eso que, bueno, alguien no llega a su domicilio o no sabemos el paradero de esa persona. Siempre se hablaba de esas 48 horas, ¿no? Bueno, pues cuanto antes se pueda denunciar, mejor, porque cada minuto va a contar para actuar con rapidez y más en casos como estos de desapariciones. Y nos lo cuentan así. Vengo a denunciar la desaparición de mi padre. ¿Qué tal, caballero? Buenos días, ¿cómo se encuentra? Pues ahí estamos, con otra recomendación. El Alert Cops, acordaros que es el formato más rápido sobre este tipo de situaciones y lo dicho, vale la pena especialmente cuando estamos hablando especialmente cuando hablamos de cualquier desaparición, pero especialmente para las personas mayores que a lo mejor por un pequeño problema, pues a lo mejor de salud cognitivo, pues se puedan ver envueltos en una situación así. Así que ahí está, lo dicho, alguien desaparece, no sabemos de él, mejor prevenir que curar. ¿Y vamos a la Guardia Civil? Pasamos a la Guardia Civil. Sí, porque en el día de hoy ya para esta ocasión ya llegamos tarde, pero se van a desarrollar una serie de webinars sobre prevención y protección ante ciertos ciberdelitos. Hoy ha sido uno de ellos, se puede asistir online, es gratuito, está dirigido a toda la ciudadanía, nos dan opciones de poder aprender ciertas cosas para tenerlos en cuenta ante situaciones de ciberdelincuencia y lo único, eso sí, para poder acceder, especialmente online, en este caso, este webinar también era presencial, se ha desarrollado en Castellón, pero se podía seguir online y lo único, evidentemente, que tienes que hacer es esa inscripción que hasta el mismo día, hoy por ejemplo este webinar ha empezado a las 9:30, bueno pues a las 9 todavía se podía uno inscribir.
Así que tenerlo en cuenta. Si pasáis por las redes sociales de la Guardia Civil, veréis que durante los próximos meses vamos a tener diferentes webinars sobre esta temática. Así que os lo dejo ahí para, si os interesa, estar atentos, aunque intentaremos nosotros también recordaros cada vez que se produzcan este tipo de acciones. Y la segunda opción que os traigo de todo lo que han trabajado en redes sociales, en este caso la Guardia Civil, es el recordatorio de que cuando pagues con tarjeta no se pierda de vista que necesitan solamente unos segundos para clonarla y por tanto después tener todas las opciones para poder estafarnos. Siempre hay que solicitar ese lector móvil para pagar, que lo estés viendo y lo importante es que tú puedas hacer el pago sin soltar tu tarjeta. Acordaros que esto, el skimming, que todo es en inglés, pero el skimming, que es en definitiva la clonación de esas tarjetas de pago, pues bueno, desgraciadamente pasan diferentes casos cada día y que estemos atentos a este tipo de situaciones. ¿Y nos vamos a la transparencia? Pues sí, porque ya está en el BOE, ya está publicado, como marca la ley, las listas definitivas de las candidaturas proclamadas para las próximas elecciones europeas y con las que nos vamos a encontrar en las papeletas el próximo día 9 de junio. Y algunos datos, son 34 y en 13 de ellas pues se la encabeza la lista una mujer. Ahí tenemos ese dato. En verdad eran 39, pero 5 se han quedado fuera. Así que finalmente tenemos 34. ¿Qué ha pasado con esas 5? Bueno, las razones para que la Junta Electoral vete una candidatura pueden ser 3. Que no se cumpla la obligación de paridad. Acordaros que el 40% como mínimo de un género y misma proporción en cada bloque de 5 personas es lo que llamamos esa pequeña cremallera, ¿no? O, por ejemplo, que no presenten las firmas, que hay que, para poder presentar candidatura, tienes que haber presentado 15.000 firmas para esa candidatura. O también que tengas la opción de presentar a 50 cargos, que eso también pasa. Por ejemplo, este dato de que no llegan a los 50 cargos electos, es decir, no tienen suficientes candidatos. Le pasó, por ejemplo, a una candidatura llamada Salamanca Zamora León Prepal. Hay que también, de verdad, hacerlo difícil. Y eso sí, al final sí que ha podido recurrir y al final ha ampliado la lista a 61. También, en cambio, esta al final se ha podido presentar, pero, por ejemplo, otra que se llama Fiel, que es el partido religioso de Juan José Cortés. Acordaros, el pastor evangélico de la madre de la niña Mariluz, esta niña que fue asesinada en Huelva, creo que en 2000 y casi, yo creo que 2008, 2009. Algo ¿no? así. Que por cierto, creo que él se presentó una temporada por el PP, o estaba en listas del PP, si no me equivoco. Él se presentó como independiente con la lista del Partido Popular al Congreso de los Diputados. Eso sí que fue en el 2019, acabó siendo diputado, pero luego se presentó también con el mismo partido para el Senado, pero en esta última legislatura, pero no ha conseguido escaño, y entonces ahora lo ha intentado con ese partido Fiel, pero al final pues no hay tantos fieles, no ha presentado no hay tantos fieles. Las formas. Exactamente. Otras propuestas que se han quedado fuera, pues otra que se llama Paz, Soberanía y República, Izquierda por España, el Partido Libertario y el Nuevo Extremeñismo. O sea, son pequeñas candidaturas que al final pues se han quedado fuera. De hecho, entre las 34 candidaturas definitivas, ya que las tenemos ahí publicadas, sabemos quiénes se van a presentar con el nombre de todos los candidatos. Hay que tener en cuenta que, aparte de los partidos mayoritarios, como el PSOE, el Partido Popular, Sumar, Podemos, Vox, Ciudadanos o, por ejemplo, Junts, bueno, pues aparte de esos partidos políticos, también es verdad que hay representación de regiones
concretas como Juntos por Extremadura, Extremeños Precrex, La España Olvidada existe, que es una coalición de acordados de Teruel existe, Soria Ya, Aragón existe y otros partidos similares. Esos se han querido conformar en una coalición, ¿no? Y luego pues también pues otros partidos que sí que por ejemplo tenemos hoy por hoy representación por ejemplo en el Congreso de los Diputados, pues han ido a la fórmula también de coalición, y hay dos muy relevantes, que es una de ellas Ahora Repúblicas, que agrupan a Esquerra Republicana de Cataluña, EH Bildu, el BNG y Arames, y está encabezada por Diana Riba, y la del PNV, Coalición Canarias, y el PI, que bajo la sigla CEUS, que es Coalición por una Europa Solidaria, pues también es otra coalición que se va a presentar y que posiblemente dentro de lo que son las encuestas, tanto una como la otra, pues tendrán representatividad en el Parlamento Europeo por parte de España. Así que, bueno, ahí están esos datos y a ver lo que da de sí esta próxima semana de campaña electoral. Una pregunta, a diferencia de las nacionales, en este caso sí que es circunscripción única. Única. Es decir, que uno de Madrid puede votar a Esquerra Republicana si quiere, en este caso. Bueno, a la coalición donde está Esquerra. Sí. Vale. O al revés, he puesto un ejemplo por poner. No, que nadie se escandalice con eso. Sí, pero por eso mismo, por eso vamos a, el día 9, cuando vayamos a votar, nos vamos a encontrar con esas 34 candidaturas, las papeletas de esas candidaturas, y al ser circunscripción única... Un catalán pues puede votar a Teruel existe, si quiere, o a la coalición de Teruel existe, en este caso. Exactamente. Así reparto equitativamente para que nadie se escandalice. Vamos a la transparencia, si te parece. Pues vamos a los datos, sí. Sí, eso. Que nos trae, como siempre, Europa Press Datos. Y en este caso os traigo unas gráficas sobre los préstamos hipotecarios. Cosas del dinerito, ¿no? Bueno, pues más que nada porque han salido los últimos datos por parte del INE, del Instituto Nacional de Estadística. El número de hipotecas, perdonad, el número de hipotecas para la vivienda alcanzó este último mes de marzo las 29.635 hipotecas a nivel nacional. Esto supone una variación respecto al mismo periodo del año pasado de menos del 18%. Es decir, han bajado esos posibles préstamos hipotecarios, ¿no? La vivienda está difícil, las hipotecas también tienen lo suyo, más que nada por los índices prestatarios, y la gente pues como que no está mucho por la labor. Entonces ha habido ahí una bajadita si lo referenciamos con hace un año, ¿no? En otra gráfica podemos ver que las hipotecas que se firmaron en el último mes, con datos por comunidades autónomas, han subido a pesar de todo. Esa bajada del 18% no es en todo el país, sino en algunas zonas, como por ejemplo en Navarra, pues subieron ese número de préstamos hipotecarios. Zonas como Madrid, pues ahí ya ni pincho ni corto, porque, en fin, se quedaron igual, y han bajado, ahí sí, bastante. Es lo que más ha arrastrado esa bajada del 18%, han bajado esa firma de hipotecas en Canarias, en Euskadi y en Murcia. En el resto también han bajado, pero menos. Estas Canarias, Euskadi y Murcia serían las que más han bajado, con un 33%. Y la compraventa de viviendas, pues que ya lo sabemos que es el principal gasto de nuestros hogares. Hay que decir que el importe que las familias destinan a su hogar sigue ocupando la mayor parte de su endeudamiento. La deuda de los hogares en concreto, según estos datos del INE, destinada a pagar la vivienda, se situó en 510.421 millones de euros en enero de 2023, sobre una deuda total de 695.000 millones. O sea, imaginaros
la diferencia, o sea, ahorramos mucho más en otras cosas porque desgraciadamente lo que tenemos que pagar por la vivienda es muchísimo todavía. Cambiamos de tema, pero seguimos con los datos. Sí, nos vamos a datos que nos traen, como normalmente ya sabéis, desde la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, pues tenemos datos sobre las víctimas mortales por esta lacra. En lo que va de año, hay que decir que en España, hasta abril de 2024, asciende a 10 personas que han sido asesinadas por violencia de género. En abril fue un total de 3 mujeres que han sido asesinadas, víctimas de la violencia machista, y desgraciadamente pues, es una variación cero, es decir, las mismas víctimas que hace un año, o sea que seguimos igual. Si nos vamos a la otra gráfica, vemos ahí la diferenciación con otros años, veis que sí que han bajado, pero siempre tenemos pequeños repuntes, ¿no? Y luego un dato muy importante que sería la tercera gráfica, son los huérfanos y menores víctimas por violencia de género, porque desgraciadamente con esta lacra no solamente la mujer que muere, sino lo que deja atrás, ¿no? Y podemos ver fácilmente el número de víctimas mortales por violencia de género asesinados por sus padres o por las parejas de sus madres. Estas cifras incluyen los casos de violencia vicaria, que desgraciadamente en este primer trimestre del año pues ya hemos tenido varios casos, y ya sabéis que es cuando el progenitor ataca a un hijo, a una hija, con el objetivo de causar dolor a la madre, ¿no? Y en esta pues podéis ver la estadística oficial, y es bastante triste, ¿no? Porque veis desde 2013 cómo se ha ido desarrollando y tenemos subidas y bajadas, y la verdad que cuando pensamos que todo puede ir a mejor, pues luego tenemos un dato que nos descalabra desgraciadamente esta situación. Recordar siempre ese teléfono, el 016, ante cualquier situación que se pueda vivir por parte de uno mismo o por personas que conocemos o, ¿por qué no?, por vecinos que pueden estar en una situación complicada. Ese teléfono 016 que nunca va a quedar en el listado de llamadas y no lo van a poder identificar, y más vale, como en estos casos siempre pasa, más vale prevenir que curar, porque curar ya va a ser más difícil. Y ahora nos vamos con la alfabetización mediática. Sí, traemos en este caso una reflexión de Nacho Guadix, es responsable de Educación y Derechos Digitales de la Infancia de UNICEF España, y nos habla de algo muy importante, que es la desinformación y los niños y adolescentes, ¿no? Cómo afecta esa desinformación y lo importante que es la formación nuevamente de estos ítems para que nuestra infancia y nuestros adolescentes no terminen salpicados por esta lacra, ¿no?, a nivel mundial. Guadix participó en las jornadas de Desmuntando la Desinformación, que ya sabéis, hemos hablado ya alguna vez de ello, que se desarrolló en octubre de 2023 en Barcelona, y nos da algunos puntos importantes sobre esta situación y lo que podemos hacer de acuerdo al desarrollo tecnológico, pero también al desarrollo humanístico, tan importante a día de hoy. Pues vamos a verlo. No tener información de buena calidad, contrastada, que me haga crecer, supone un demérito del derecho a la participación de niños y niñas. Para poder participar y ser miembros activos de la sociedad necesitan tener buena información y sobre todo que no tenga el propósito de hacerles daño. A partir de ahí, pues ellos pueden ir creciendo, pueden ir involucrándose en desarrollar sus propios contenidos y pueden contribuir a su enriquecimiento personal y de sus compañeros. Hay datos, primero de acceso. Hay que ver primero cuáles son los problemas que tienen a la hora de tener
un terminal con una calidad de datos suficiente. Y ahí un descubrimiento que hacemos es que la mayoría de los adolescentes españoles tienen ya una conectividad prácticamente total. Siguen existiendo bolsas por colectivos vulnerables, pero la mayoría lo tiene. Lo que no suelen tener es esa calidad de la conexión que permita, por ejemplo, seguir una educación online. Cuando también veíamos en la pandemia que había familias que tenían que compartir con un teléfono, con una línea a lo mejor con pocos datos, las distintas clases, pues la verdad que la experiencia no fue lo mejor y quizá ahí hubo aprendizajes que se perdieron, evidentemente. Pero quizá la más preocupante sea la brecha de acompañamiento, es cómo las familias son capaces de instruir en todas las utilidades y también en los riesgos que tiene el acceso a la tecnología. El acceso sin un acompañamiento, sea por parte de la familia o por parte de la escuela, les expone a todos los riesgos que ahí pueden encontrar, que puede ser desde el consumo de contenidos inadecuados, prácticas de grooming, de sexting, ciberbullying, juego online. En definitiva, hay una serie de cuestiones que, si somos conscientes de la cantidad de tiempo que los chicos están conectados, pues podemos hacernos una idea del impacto que puede tener en sus vidas. Detectamos que 1 de cada 3 adolescentes en nuestro país hace lo que se llama un uso problemático de Internet. No podemos hablar de adicción porque la OMS no reconoce la intensidad del uso de la tecnología, de las pantallas en este caso, como adicción, pero sí uso problemático. ¿Y esto qué significa? Pues significa que se conectan todos los días, más de 5 horas, y lo que es más importante, con una alta interferencia con actividades fundamentales para su desarrollo, como pueden ser el dormir, el estudiar, relacionarse con sus iguales y el tener una sociabilidad fuera de las pantallas. Los chicos que sufren este nivel de enganche con la tecnología tienen un peor bienestar emocional, tienen una peor integración social y una menor satisfacción con la vida. Que no quiere decir que esté provocada por la tecnología, pero sí que en los chicos que están con tanto tiempo tienen estos problemas. La tecnología nos pone en nuestro alcance una serie de experiencias fundamentales para nuestro desarrollo, desde que ser ciudadanos y participar activamente en el desarrollo de mi sociedad, acceder a contenidos que puedan complementar mi educación o incluso comprender un contenido que en clase no me dio tiempo a aprender, a producir y crear contenido artístico. En definitiva, hay que aprovechar este momento, las enormes posibilidades que tiene, pero para ello hace falta desarrollar no solo esas competencias digitales de cómo funcionan las distintas tecnologías, y nosotros lo que proponemos es que unamos estas competencias humanas, cómo somos capaces de poner el desarrollo humanístico en el centro del desarrollo tecnológico, que no puede haber un desarrollo tecnológico que no contribuya a la mejora de la sociedad. Y ahí el marco de referencia que proponemos es justamente el de los derechos de infancia, un tratado de derechos humanos que es el más ampliamente ratificado de la historia y que precisamente es el en el que los chicos se pueden sentir más reflejados a la hora de conocerlos y a la hora de defenderlos, porque al final es generar un espacio de consenso en el que todos estemos de acuerdo en que nuestra convivencia se ha de regir por este marco. Trabajamos en una línea que llamamos el enfoque de derechos de infancia en la educación, que tiene 4 pilares fundamentales. El primero es conocer los derechos. No es algo tan obvio que tengamos interiorizados cuáles son. El segundo es que la escuela sea un entorno seguro, es decir, que en ese sitio tengamos todas las garantías de protección, porque si no, el aprendizaje no va a tener lugar. El tercero es que haya participación infantil. Yo quiero ser parte de la solución, no quiero ser alguien al que tenga que proteger, y mi palabra es escuchada y mis aportaciones son tenidas en cuenta. Evidentemente en un proceso de generar autonomía y de tener cada vez más capacidad. Y luego el cuarto, que es muy importante también, el de clima escolar, donde todos los miembros de la comunidad educativa reman en la misma dirección, porque si no, al final lo que hacemos es que nos desautorizamos unos a otros. Y lo que ocurre en el aula, luego resulta que no vale para la calle, o lo que me cuenta mi familia realmente no vale para lo que pasa con mis compañeros. Y cuando conseguimos esta coherencia y estos 4 ámbitos funcionan de forma unísona, el centro cambia y los chicos viven los derechos, no solo aprenden sobre ellos. Ahí estaba esta información bien interesante, como siempre. Interesante siempre el trabajo que hacen Learn to Check. Yo siempre os recuerdo lo importante, el trabajo tan importante que hace esta plataforma respecto a la alfabetización mediática y siempre de acuerdo a esa base tan importante de la educación y los derechos digitales para todos y también, como no, para la infancia y para la adolescencia. Y pasamos a otro apartado. Lorenzo, nos vamos a los verificadores internacionales. Esta semana os traigo a checkyourfact.com, es norteamericano.
yo o por lo menos os indico lo importante este verificador que está dentro de lo que es la verificación internacional, más que nada porque vamos a tener muchas informaciones en los próximos meses con esas elecciones norteamericanas. Todo lo que se está cociendo en Estados Unidos ya tienen una amplia experiencia. Es evidentemente un verificador independiente. Trabaja mucho las declaraciones de lo que llaman ellos personas influyentes, hasta qué punto, es decir, hacen un fact-checking diario. Y bueno, evidentemente forman parte de como os decía, del Daily Caller, que es un editor norteamericano de Neil Patel, pero ellos trabajan como equipo de verificación independiente, ¿no? Y la verdad que es muy interesante pegarle un vistazo. Siguen evidentemente los códigos de principios de la red internacional de verificación de FACT, como son nuestros verificadores españoles, que por tanto también es una garantía del trabajo independiente que hacen, y lo tenemos que tener muy en cuenta porque nos va a dar muchas verificaciones en los próximos meses. Así que ahí está, checkyourfact.com. Y ahora nos vamos a los locales. Ahí empezamos. Ahí nos vamos. Empezamos con la desinformación más importante que yo he visto que se ha movido en redes durante esta semana, gracias a nuestros verificadores de cabecera. Empezamos por maldita.es. Circula una serie de contenidos sobre que sí que es cierto, una decisión del Tribunal Constitucional de este mismo mes, de 2024, sobre un recurso inconstitucional que se presentó a la Ley de Vivienda. Y eso sí, le dan la vuelta y nos dicen que en España va a ser el único país donde va a poder ocurrir algo tan grave como lo que denuncian, ¿no? En concreto que se ha legalizado, en definitiva, gracias a esa ley, la ocupación, y se reconoce como un derecho constitucional. Ya de entrada el texto tiene lo suyo, pero bueno, ya os podéis imaginar que no es verdad, que es un bulo. La decisión del Tribunal Constitucional no ha modificado ningún aspecto relativo a los desahucios, ni ha convertido la ocupación, por tanto, en un derecho constitucional. Lo que sí que el tribunal ha desestimado es la mayor parte del recurso que interpuso en su momento la Junta de Andalucía, aunque eso sí ha anulado algunos aspectos de la ley relativos a las viviendas protegidas en favor de las competencias autonómicas, o por ejemplo también sobre la información proporcionada por los grandes tenedores, es decir, las grandes firmas que tienen un montón de casas para alquilar, etcétera, etcétera. La decisión en tal caso del Tribunal Constitucional, lo que en ningún momento, porque tampoco iba por ahí el recurso de la Junta de Andalucía, no afecta a los desahucios ni nada por el estilo, ¿no? En concreto ha anulado el artículo 16 de la ley, de la que se había aprobado, relativo a la regulación de la vivienda protegida, más que nada porque no estaban tenían una cierta disparidad con las leyes autonómicas, que sabéis que cada autonomía también tiene su ley de vivienda, y por tanto por eso el recurso iba por ahí. El recurso no afecta en tal caso a la disposición final de la ley, que modificaba los recursos que se podían realizar para un desahucio por el procedimiento civil y por el procedimiento penal, y ninguno de las dos opciones en las disposiciones finales ni ha sido tocada por la ley, ni la ley en su caso desde el principio tocaba ese tipo de situaciones. Aparte de los desahucios por lo civil, tener en cuenta que también se pueden hacer desahucios por lo penal, por la vía penal, ya que el allanamiento de morada, es decir, esa entrada ilegal, y la usurpación de vivienda, que es la ocupación ilegal, son delitos reflejados en el Código Penal y siguen estando donde estaban en el Código Penal, reconocidos por la propia ley de vivienda, etc. Así que, en fin, no es verdad que el Tribunal Constitucional en este caso haya legalizado la ocupación ni nada por el estilo. La verdad que un batiburrillo
pero desgraciadamente sí que se ha movido mucho y especialmente pues de cara a ciertos grupos que mueven mucho este tipo de desinformaciones, ¿no? Bueno, vamos a seguir, y en este caso con Suiza. Sí, nos lo trae también maldita.es. Se ha hecho viral porque además con el tema de las mamografías, que hoy por hoy es la mejor manera preventiva para poder detectar un cáncer de mama, siempre ha traído desinformaciones. Y en este caso se ha vuelto a hacer viral esto que nos quieren contar de que Suiza es el primer país en prohibir la mamografía, el mayor crimen contra las mujeres. Bueno, este contenido viral se ha movido muchísimo. De alguna manera quieren demostrar que con este tipo de pruebas se estimula crecimientos tumorales, pero os podéis imaginar que no es verdad. Suiza no ha prohibido nada de todo esto. Lo que pasa que sí que es verdad que en esas desinformaciones nos llevan a un informe del 2014 del Consejo Médico Suizo, que sí que en ese momento solicitó detener el cribado de cáncer de mama, que estaba ya generalizado en Suiza, pero no su uso al completo. Lo que hizo es que se cribara mejor por edades. Más que nada por una situación, porque se había generalizado la utilización de las mamografías para todas las edades, y lo que detectó ese consejo médico y su informe es que se estaba desarrollando un sobrediagnóstico, es decir, detectar casos que no supondrían un problema para las pacientes ni por tanto para su posible tratamiento, y por tanto lo que supone tanto de molestias para la propia paciente como también, por supuesto, gastos médicos. La evidencia científica sigue siendo lo mismo, el apoyo al uso de los cribados, pero eso sí, para mujeres mayores de 50 años, que en verdad es lo que ya llevamos años en diferentes países, que es como se está desarrollando ese cribado, ¿no?, por mamografía. Así que no es verdad que Suiza haya sido el primer país que ha prohibido las mamografías. En Suiza se siguen haciendo mamografías, pero desde 2014 sí que es cierto que se realiza, al igual que en otros países como España, para mujeres mayores de 50 años. Todo esto viene, por lo dicho, no solamente fue Suiza, también la OMS, también en sus recomendaciones sobre el programa, también estipuló esa edad, y por tanto no hacerlo para mujeres menores de 40 años, a no ser que se pueda producir pues, o se pueda detectar cualquier situación que sí que haga viable esa mamografía. Así que, lo dicho, la mamografía importante para prevenir, sigue siéndolo. F verifica. Pues nos vamos con ellos también. En este caso, volvemos a bulos y desinformaciones. Desgraciadamente, todas las semanas tenemos algo parecido. Se ha movido por X y por Facebook diferentes contenidos donde nos dicen que 5 menas magrebís han asesinado en Guecho a un joven español, a quien le asestaron varias puñaladas, etcétera, etcétera. Los mensajes, que una de las cosas más importantes, no especifican cuándo ocurrieron los hechos, se comenzaron a mover a partir desgraciadamente, de la muerte de este joven, desde este sábado, y desgraciadamente pues con comentarios sobre el origen de quienes habían provocado, ¿no?, este asesinato. Los presuntos autores de la muerte de un joven de 24 años en este municipio vizcaíno no son menores extranjeros, no son menas, como han podido confirmar a F Verifica las fuentes de la Fiscalía de Menores de Vizcaya. En concreto, la víctima también, eso sí, que no es español, la víctima es de origen colombiano, él sí. Recibió 2 puñaladas que al final pues fueron mortales, a pesar del intento de recuperación en un hospital de Bilbao, ¿no? Y eso sí,
Los datos los sabemos porque la Ertzaintza, en este caso, junto a la policía local, pues arrestó a las 5 personas en concreto en la estación de metro de Algorta, en Getxo. Así que, lo dicho, no son menas. Y como bien nos recuerda F Verifica, y hablábamos antes de UNICEF y de los derechos de los menores, pues que recordemos que UNICEF ya hace desde julio de 2023 recomienda evitar el uso del término MENA para referirse a los menores migrantes no acompañados. Es una señalación, desgraciadamente, que tiene connotaciones muy negativas y por tanto también en este caso la agencia F, a la que pertenece F Verifica, también lo ha incluido en su el libro de estilo urgente de F, que no se utilice esta terminología porque en definitiva es al final entrar en una corriente xenófoba, racista y desgraciadamente con datos muy negativos en contra de la inmigración. Pues vamos al siguiente y en este caso creo que nos vamos a Estados Unidos. Nos vamos a Estados Unidos porque en Facebook, en X, en TikTok, pues se han movido mensajes donde aseguran que el gobierno, en unos casos el gobierno norteamericano y en otras el propio Congreso de los Estados Unidos, que había prohibido la Biblia. Así de claro. O sea, prohibición de la Biblia. Varios de estos perfiles aseguraban que como las escrituras eran consideradas antisemitas, pues la Cámara de Representantes del país estaría buscando un proyecto de ley que impida hablar y compartir los textos de la Biblia. Tiene lo suyo, madre mía. Bueno, si hacemos una búsqueda en el Registro Federal de Estados Unidos, que son datos abiertos, que podemos buscarlo nosotros, no hay ninguna ley, ninguna proposición de ley que tenga que ver con una acción similar o parecida a todo esto. Eso en primer lugar. Por parte del gobierno, si fuera el gobierno como tal de Estados Unidos, no hay ningún registro en la Casa Blanca donde podamos ver que se está impulsando algún tipo de proyecto similar. Y además, si buscamos en la red, no hay nada relacionado con este tema. Tampoco hay nada en medios norteamericanos. Si hacemos una búsqueda avanzada en Google con esas palabras claves, no tenemos ningún resultado. Lo que sí que aparece, si hacemos esa búsqueda, es un proyecto de ley que se llama HR 6090, que es un texto legislativo supuestamente antisemita que se está debatiendo en el Congreso, como recogen, y eso sí, algunos medios de comunicación norteamericanos. Vamos a dar una explicación. ¿Qué es eso? ¿Lo que dice el bulo? No. Desde que comenzó este conflicto de Israel en 2023, sabéis que han habido un montón de protestas contra la ofensiva israelí. Tenemos a universidades norteamericanas que han manifestado pues, su rechazo al ataque en Gaza, y algunos congresistas de Estados Unidos, preocupados por la posible discriminación a estudiantes israelíes o judíos, sí que es verdad que han llevado a la Cámara de Representantes esta propuesta, HR 6090. Este texto, que se conoce en este momento a nivel de medios de comunicación como proyecto de ley de concienciación sobre el antisemitismo, consiste en una ampliación de la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, pero no contempla, por supuesto, ninguna alusión a la Biblia. Así que una cosa es la realidad y otra cosa es lo que se ha inventado de que casi uno es también antisemita porque la Biblia es antisemita también. Se nos va un poquito la pinza. Ahí está. Venga, pues al siguiente. Nos vamos con Verificar Radio Televisión Española. Diferentes mensajes en redes sociales. Han difundido en este caso un vídeo en el que aparece una DJ pinchando en una mesa de mezclas una canción, y nos dicen que esa canción dice el siguiente mensaje: Alemania para los alemanes, inmigrantes fuera. Bueno,
La grabación que nos aporta estos mensajes es un montaje. Las imágenes corresponden a una sesión de esta DJ en diciembre del año pasado, en la que no pincha la canción que dice el mensaje contra las personas migrantes. Hay una joven que es una DJ, creo que se llama Feliz, conocida, sí que pincha su nuevo hit y eso sí, utilizan una desinformación, especialmente, no es la primera vez, ya sabéis que de vez en cuando nos traducen cosas que luego no son. Bueno, pues este es el caso. El vídeo original lo podemos encontrar en la plataforma digital de música de Jörg Birlen en su canal de YouTube, y lo dicho, desde diciembre de 2023. Y es música tecno y lo dicho, no se encuentra ningún audio xenófobo para esta situación. Lo que sí que utilizan, y eso sí que es verdad, es un audio que sí que se produjo en una discoteca en 2023 en Alemania, donde sí que se escuchan cánticos xenófobos. Y entonces lo que han hecho es coger esos cánticos xenófobos, se lo han puesto ese audio a este vídeo de esta DJ y así pues les ha quedado genial. Pero lo dicho, este vídeo en este caso esta DJ no lo peta con una canción donde es xenófoba, con cánticos xenófobos ni nada por el estilo. Pues bueno, continuemos en este caso con frutas. Pues sí, con la alimentación, porque también se ha hecho viral. Ya sabéis que últimamente hay muchos bulos relacionados con diferentes productos agrícolas, donde nos dicen desde que, en fin, las fresas de Marruecos llevan pesticidas, o sea, cosas de estas. Y en esta ocasión, pues le ha tocado al aguacate, tan bueno y saludable, y más ahora que viene el veranito. Y nos quieren advertir que esa etiqueta que llevan algunos aguacates de la marca Apple, que pertenece ya de entrada, pertenece a una empresa fundada por Bill Gates. Ya de entrada ya podemos imaginarnos de qué va el tema. Y nos dice además que utiliza diglicéridos tóxicos que nos van a enfermar. Hay que decir que Apple es una compañía que produce un aditivo que funciona como revestimiento para los alimentos y que sí está compuesto por mono y diglicéridos, unos componentes que no son tóxicos, y es algo que a Verifica Radio Televisión Española se lo ha explicado muy bien el investigador del CSIC, Bernardo Herradón. Y lo más importante, es una empresa que no tiene nada que ver con Bill Gates, ni con la Fundación Bill Gates. Desgraciadamente, a pesar de eso, el mensaje se ha convertido más de 4.000 veces en X desde el 18 de mayo. Y luego, pues evidentemente ha saltado posteriormente a su difusión en otra red social como Facebook. Lo dicho, en Verifica Radio Televisión Española ha podido hablar con este investigador, también ha podido hablar con el Instituto de Química Orgánica y, como dice, la cantidad de componentes que tienen las frutas para este tipo de cosas, que en definitiva es para que no se estropeen que dure más tiempo. Son muy... Claro que sí, y son muy pequeñas. Y como dice hasta la propia marca Apple, estos componentes no son tóxicos. ¿Podrían ser tóxicos? Bueno, pues que más que el aguacate te comas solamente lo que es la costrita de los aguacates. O sea, tú dejas lo rico que tiene el aguacate y te comes con el precio que tienen los aguacates como para dejarlo rico. Ya te lo digo. Pero tú imagínate, además, tendríamos que comer millones de cáscaras de aguacate. Entonces como los billetes de 500, que son tóxicos también. Pero hay que comer a millones también. Así que lo dicho, son componentes no tóxicos que se utilizan desde hace ya muchísimos años, que, ojo, aún así, si lleva etiqueta es porque está controlado y por tanto que no nos vengan con estas cositas.
Pues venga, vamos al siguiente. En este caso, a la supuesta abuela de Úrsula von der Leyen, o como se llama apellido. Nos lo explica, lo recoge, era lo que faltaba. Nos lo recoge, en este caso, Neutral, otro de nuestros verificadores. Y la verdad que al final la fotito en sí pues ha circulado bastante bien por X y por Facebook. Se ve, como veis, una mujer dando la mano a Adolf Hitler y nos dicen que esa señora, pues sí, como decía Lorenzo, es la abuela de la presidenta, la actual presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. ¿Qué ocurre? Pues que no es verdad. Y una cosa, y si fuera verdad, o sea, ¿qué tiene que ver? O sea, lo que opinase su abuela no tiene por qué opinar ni siquiera su hija. O sea, ya ni digo su nieta. Efectivamente, pues aún así, como ha hecho Neutral, se ha podido comprobar que haciendo una búsqueda inversa de esta imagen, pues nos da los datos, que es una fotografía que la podemos encontrar en un banco de imágenes, en Getty Imagine, que está datada en 1937 y nos dice que Adolf Hitler le da la mano a una campesina vestida tradicionalmente durante una visita a Buchenburg. La imagen está recogida en un archivo de imágenes de la antigua Prusia Oriental y además nos da los datos, nos confirma los datos de la mujer, de esta campesina, que era una tal Hildegard Zantop. Lo más importante, el apellido Zantop. ¿Qué ocurre? Que ningún dato, ni si hacemos un seguimiento cronológico de la familia y de los de todo lo que es la familia de Úrsula, los antepasados, pues no nos da ningún dato al respecto. Si hacemos una búsqueda por palabra clave en Google, que también es otra forma de buscar cositas, pues nos dan los nombres de Genestar y tampoco se incluye el de Hildegard Zantop, la mujer que aparece en la foto. Hay que decir, además, que Ursula von der Leyen, ese von der Leyen es el apellido de su marido, es el médico Heiko Hector von der Leyen. Ya sabéis que en ciertos países las mujeres se casan y entonces adoptan el apellido de su marido, ¿no? Y estos datos nos los da la agencia alemana de prensa, la DPA, donde además nos dan el árbol genealógico en este caso, de la presidenta de la comisión, y ese apellido, quedaros con eso, de Zantop, no aparece en esa genealogía de Ursula von der Leyen. Así que, y es más, aunque no nos importara mucho ya no solo su abuela, ya no solo pero... eso, sino que además, o sea, aunque fuera su abuela realmente, ya después, aparte de esto, tu abuela puede estar haciendo ese gesto de manera voluntaria o de manera involuntaria, porque recordemos que el que está en el otro lado no era muy amigo de sus enemigos, digamos. O sea que muchas veces más valía darle la mano y sonreírle al amigo, que a ver si después te pasa por la piedra. Exactamente, no sea que se lo vaya a topar a mal. Sí, por eso. Que a veces no parece que no pensamos en eso. Nos vamos a Barcelona. Ya te digo. Pues bueno, en verdad sí, nos vamos a Barcelona porque ha circulado muchísimo en redes sociales y nos lo han contado así. Nuevamente, que a un vídeo de una persona, es además un vídeo de una cámara de seguridad donde se puede ver a una persona que nos dicen que es de origen marroquí, que está agrediendo a un anciano en Barcelona para robarle un reloj. Eso es lo que se ve o lo que nos dicen que se ve en el vídeo. Se ha viralizado, como siempre, este tipo de contenidos, ya os lo he dicho muchas veces, que desgraciadamente y últimamente se viralizan enseguida y todos los días, ya no te digo todas las semanas, todos los días hay un contenido de este tipo, ¿no? Si hacemos una búsqueda inversa, como bien ha hecho Neutral, de alguno de los fotogramas de este vídeo viral, nos dirigen a publicaciones en X y en Instagram de la
cadena de televisión norteamericana ABC, en la que se informa de un robo en Los Ángeles. Bueno, Barcelona, Los Ángeles tampoco está tan lejos. Ya ves. Creo que es una parada de metro. Efectivamente. Y como lleve retraso, pues peor aún. Sí, bueno, pues en concreto es en esta ciudad, es unas imágenes de estos hechos que se producen en Los Ángeles, y además la propia cadena le da contexto y dice que un hombre en el centro de Los Ángeles es seguido hasta un ascensor antes de quedar inconsciente. Y nos dice que el violento ladrón busca una cosa que es su costoso Rolex. Es decir, sí que es un robo, sí que es una persona mayor, sí que hay un robo por en medio de un reloj, en concreto un Rolex, pero lo dicho, no tiene nada que ver ni con Barcelona, ni con magrebís, ni con marroquíes, ni con nada por el estilo. Así que, bueno, un bulito más. Nos quedan 10 minutos y nos vamos al Fast Check. Que empezamos con Alberto Núñez Feijóo. Sí, porque en una entrevista en una emisora de radio habló sobre la decisión del gobierno de reconocer el Estado palestino. Por supuesto, criticó al gobierno actual, al gobierno de España, y dijo que España se ha unido a Irlanda, dejando de lado los 25 países restantes de la Unión Europea. Después, además, repitió la misma idea y dijo: los hechos son o que toda la Unión Europea, salvo Irlanda y España, están equivocados, o el señor Sánchez nos está metiendo en un lío tras otro, ¿no? Bueno, pues hay que decir que dentro de la Unión Europea ya hay otros 8 países comunitarios que reconocen a Palestina como Estado. Son minoría, pero hasta este momento teníamos 8. Ahora con España y con Irlanda tenemos a 10. En concreto, Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Hungría, Polonia, República Checa, Rumanía, Suecia. Es decir, a día de hoy, un total de esos 10 países de la Unión Europea conforman ese apoyo a un nuevo Estado como el palestino. Con lo cual, lo dicho por el presidente del Partido Popular y líder de la oposición, pues es falso. Bueno, pues nos vamos al siguiente, que es Cristina Valido, de Coalición Canaria. Pues sí, porque esta diputada canaria afirmó en una sesión del Congreso que Canarias tiene la inflación más alta del Estado. Me ha sorprendido esto porque normalmente los representantes políticos siempre amplifican los buenos resultados, y en este caso la diputada canaria va hacia todo lo contrario y nos dice que Canarias pues tiene la inflación más alta del Estado. ¿Qué ocurre? Que si nos vamos a los últimos datos del INE sobre los índices de precio de consumo, el IPC, y nos vamos a los últimos que tenemos, que son del mes de abril, Canarias no ha sido la comunidad con mayor variación interanual. Con un 3,3% se sitúa en la media nacional, por detrás de 6 regiones con mayor inflación. En cuanto a la variación intermensual entre marzo y abril, en Canarias es del 0,6, inferior a la media española. Y si se analiza la variación en lo que va del año 2024, Canarias sigue presentando un dato inferior a la media nacional, con 1,5 frente al 1,9%. Es, junto a Navarra, las comunidades con el dato más bajo, es decir, todo lo contrario de lo que en este caso Cristina Valido ha querido denunciar, ¿no?, en el Congreso de los Diputados. Neutral, ya sabéis que siempre se pone en contacto con el equipo de prensa del político de turno, y en este caso Coalición Canaria sí que ha respondido y ha dicho que la diputada se refirió a la inflación acumulada, aunque sin precisar el periodo en concreto, porque acumulada puede ser de hace 20 años, ¿no? Pues entonces, y en concreto dice que en el caso de Canarias hay que tener en cuenta el factor de transporte al archipiélago y los costes añadidos, así como la doble insularidad. ¿Qué ocurre? Que aunque nos vamos a esos datos, la inflación sigue siendo los datos que están corregidos por el INE. Y la inflación de forma exclusiva, si nos vamos a los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que es otro dato que podemos enganchar, Canarias es en el único
donde la comunidad, donde el incremento interanual sí que es un poco más alto, en abril, como se puede corregir. Pero lo dicho, no es ninguna inflación acumulada ni nada por el estilo. Con lo cual, pues no es verdad. Igual si empezamos a contar concreto, el dato que tiene... desde el año 500 después de Cristo, igual Claro. sí, no sé. Lo que pasa es que no tenemos datos para comparar. Vaya. Entonces, aquí, lo dicho, sabemos que la diputada está preocupada, pero bueno, que no es como dice ella, vaya por Dios. Santiago Abascal, del partido Vox. Pues sí, el líder de Vox, pues una vez más, no es la primera vez que Vox y Santiago Abascal hacen referencia a la ley de cambio climático, en esta ocasión para recriminar que se está impidiendo a los españoles explotar sus propios recursos naturales. ¿Qué ocurre? Que si nos vamos a la norma, a la ley de cambio climático, la decisión que toma esta nueva norma habla de la licencia de explotación de hidrocarburos o yacimientos de materiales radiactivos, pero no todos los recursos naturales. En concreto, Santiago Abascal dijo que, refiriéndose por supuesto al gobierno actual, que habían prohibido con esta ley la extracción de recursos naturales. Y si nos vamos al contexto que nos da la ley de 2021 de cambio climático y transición energética, en concreto en sus artículos 9 y 10, nos permite ver que sí que los nuevos permisos para la explotación de hidrocarburos o yacimientos de materiales radiactivos en España sí que se limita. Tanto es así que en este caso Newton se puso en contacto con Manuel Regueiro, presidente del Colegio Oficial de Geólogos, y explicó que la ley lo que prohíbe es precisamente explotar uranio e hidrocarburos en concreto. Así que la expresión de Abascal, pues no, es falso. Y vamos con Míriam Noguera, de Junts. Míriam Noguera, sí, la diputada y portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, que afirmó que el independentismo es hoy la ideología mayoritaria en el Parlamento de Cataluña. Y además dijo, ¿estamos de acuerdo, señor Sánchez? En plan pregunta, ¿no? Su partido no tiene los votos para formar gobierno y usted extrae conclusiones de los resultados electorales. Bueno, en este caso yo creo que Míriam Noguera se ha querido hacer ahí un numerito, porque evidentemente los datos de las elecciones catalanas, ya lo hemos hablado aquí hace una semana, en estas últimas elecciones las formaciones pro-independentistas no han superado ni en votos ni en escaños a las no independentistas en el Parlamento. En concreto, el independentismo catalán ha caído un 17% en esa representación en la Cámara Autonómica si comparamos entre 2021 y 2024. Si nos vamos al porcentaje de votos, pues también podemos ver que las formaciones no independentistas serían de un 54,8%, se llevarían 74%, y en cuanto a los independentistas se quedarían en un 45,2% si nos vamos a datos relativos. Así que, sintiéndolo mucho, o no saben sumar, que estas cosas pueden ocurrir, o Míriam Noguera se ha querido hacer un poco la chuli con el presidente del gobierno, pero va a ser que no. Igual en Cataluña hay algún partido que se hace pasar por españolista, por decirlo así, y es independentista y nos está tomando el pelo a todos, y por eso claro. Bueno, tenemos que si nos vamos a los partidos independentistas, esos 61 escaños de los 135, estamos metiendo a Junts, a RC, a la CUP y a Alianza Catalana, que sabéis que es muy de extrema derecha, pero es independentista. Bueno, pues aún así, recogiendo todo, pues se quedan con un 45,2%. Entonces no es mayoría, En fin. Teresa Rivera, del PSOE, que nos vamos con ella. Sí, con Teresa Rivera, que está en campaña electoral. Sabéis que es la candidata a las elecciones europeas por parte del Partido Socialista. Y en uno de los debates que se organizó esta semana pasada, en concreto, la socialista ensalzó la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez y dijo que 4 de cada 5 nuevos empleos se crean en Europa
que se crean en Europa, perdón, son en España. 4 de cada 5. Son demasiados. ¿Qué dicen los datos según el trabajo realizado por Neutral? Si nos vamos a las cifras disponibles del estadístico de Eurostat, que siempre traemos por aquí, y que hacen referencia al cuarto trimestre de 2024, que son los últimos que tenemos, el número de trabajadores en la Unión Europea aumentó en casi 1,5 millones de personas. En ese mismo periodo en España creció el empleo también en 732.000 trabajadores. Es el dato, sí que es cierto, más alto del conjunto comunitario. Es decir, con estos datos, y si nos vamos a hacer un poquito de estadística, España concentró el 48,9% del empleo creado en toda la Unión Europea, que es muchísimo, está muy bien, pero claro, la verdad que estaba un poco lejos de ese 4 de cada 5, porque en verdad con esos datos sería 5 de cada 10. Ahí yo creo que se ha hecho un poco de lío, en este caso Teresa Rivera, y por tanto no coincide con lo dicho. Para que se cumpliera lo que dice y expone Teresa Rivera, el dato español tendría que representar el 80% del empleo creado en todo el conjunto de la Unión Europea. Por tanto, es una afirmación engañosa, porque sí que es cierto que España es el país que más ha creado empleo de toda la Unión Europea, pero por supuesto no ha generado 4 de cada 5, sino que se ha quedado con 5 de cada 10, que no está nada mal, es casi el 50%, un 48,9%. Hay que decir que por una vez que esta afirmación la han dicho bastante bien tanto los diferentes ministros como el propio presidente del gobierno, que ya en alguna ocasión en el Congreso ha dicho que 4 de cada 10, de 5 de cada 10 nuevos empleos que se crean en Europa es en España, pues ahora ha venido Rivera y nos ha descolocado. Así que es engañoso, porque sí que es cierto que se crea mucho empleo y es el que más empleo crea en toda la Unión Europea, pero la proporción no nos la ha hecho muy bien, ¿eh? Bueno. Pues llegamos al final del programa de hoy. Como siempre ha sido un placer, Sara. Muy interesante todo lo que nos has traído. Pero José ya está empezando a calentar la silla. La suya. Pues nos vamos con José Francisco, como no. Y nada, la semana que viene traeremos mucho más. Ya sabéis, os deseo lo mejor para estos próximos 7 días. Ha sido como siempre un placer. Os quiere, Sara, que ya estamos en junio. Madre mía, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Bueno, ya no, pero bueno, el sábado ya será junio. Nada, que os portéis bien y cuidado con el calor, que ya empieza a apretar. Sara, muchas gracias. A pesar de que sea junio, también se os quiere. Sí. Hasta luego, Sara, gracias. Besiños. Besiños, Lorenzo, besiños a todos.